Hola amigos, soy John Jairo Vélez. Bienvenidos a este podcast que se llama Farus 360. Recuerden que este podcast tiene como finalidad entregar información valiosa que nos permita construir o conocer las compañías desde el corazón, desde su interior, pero también saber qué pasa con sus líderes y también cómo viven y cómo se da esa interrelación con su gente, cómo vive la gente, cómo viven sus colaboradores y la gente del común que interactúa con las compañías. Hoy estaremos con un capítulo supremamente interesante. Hablaremos de la magia del propósito. ¿Cómo es vivir en propósito? ¿Cómo se puede vivir nuestra vida con la magia de tener un propósito? Y hoy este formato será diferente, ya que nuestra amiga está conectada desde Miami. O sea que hoy este podcast se internacionaliza, cruza los linderos de la geografía para llegar hasta los Estados Unidos. Vamos a darle ingreso para saludarla, darle la bienvenida y empezar con este episodio. No se lo pierdan porque va a estar muy interesante y hablaremos acerca del propósito, de cómo de verdad le podemos encontrar mucho más sentido a lo que hacemos y a nuestra vida. Bienvenidos a este podcast y a este nuevo episodio. 1. Bueno, y tal como les comenté, amigos de este podcast, pues estamos en una compañía maravillosa. Les quiero presentar a mi gran amiga Andrea Elizabeth López. Ella es administradora de empresas, es especialista en marketing estratégico y ahora está residiendo en Estados Unidos, en Miami. Tal vez nos contará un poquito más adelante desde cuándo está viviendo por allá. Y se está dedicando a ayudar a construir, a deconstruir y a reconstruir en las personas su propósito de vida. Por eso hoy nos sentimos inmensamente felices de que nos acompañe, ya que ha tratado un poco más de 300 personas, ayudándoles a trabajar en su propósito. O sea que sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestra gran amiga Andrea. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast Farus 360. Gracias, John Jairo. Un honor poder estar contigo y compartir un escenario diferente. Gracias por esa presentación bonita. Sí, llevo ya casi 10 años viviendo acá en Estados Unidos. Los últimos 2 años y medio ya totalmente inmersa en lo que dices, en tratar de acompañar a las personas en ese redescubrir o descubrir de su propósito, de ver sus dones más de frente, ¿no? Entonces, yo encantada de la vida de esta invitación, que sea lo más amena, productiva, eh, que nos nutra, que nos llene como de mucho amor, sobre todo de descubrir a lo que realmente venimos y estamos, ¿no? Es en últimas lo que como que nos lleva y como que le causa tanta ansiedad a las personas hoy en día. Es que es lo que más me engancha en ese tema y me apasiona, porque las personas empiezan con un nivel de ansiedad y es que no he descubierto mi propósito en la vida y la palabra propósito tiene tantas connotaciones, amigo. Claro, pues bueno, pues a nosotros aquí en este podcast, que además queremos recordarte también a ti, que la gente nos puede ver a través de YouTube. El canal de Súper. YouTube es Cómo ser feliz de 7 a 6. Les estaremos colocando la dirección para que puedan ingresar y puedan ver el capítulo o puedan escucharlo gratuitamente en Spotify. Pueden buscarnos como Faros 360. Así nos pueden encontrar, buscan el capítulo y van a encontrar hoy este episodio del propósito. Bueno, Súper. empecemos con una pregunta que yo creo que la gente está un poco ansiosa de conocer y es, ¿cómo se da, o sea, ese cambio de vida de cómo sales de aquí de Colombia, donde nos conocimos nosotros, y pasas a Estados Unidos y hoy encuentras en Estados Unidos, en otro país, en otro destino totalmente diferente? ¿Cómo encuentras tu propósito a través del propósito de otras personas? ¿Cómo llegas a eso? Bueno, como dicen por ahí, uno tiene que tomar grandes decisiones y a veces lo que nos asusta en la vida es tomar esas grandes decisiones, ¿sí? Yo estaba en la cúspide de mi carrera, había llegado al puesto gerencial que siempre había deseado, trabajaba en lo que me encantaba, trabajar con las personas, trabajar en recursos humanos, en escuchar, en oír historias, en participar, en toda esa parte. Pero llega un momento en mi vida en que soy invitada a casarme. Entonces,
También esa era parte de mi propósito en mi vida y dije, bueno, voy a chequear esta parte y me vengo a este país lleno de desafíos. Por ahí dicen que el sueño americano es no volver a dormir. Entonces, bienvenidos a esa también, a ese propósito. Entonces, empieza en mí esa parte de prepararme, porque para poder acompañar desde el respeto, desde también del amor, del miedo, porque encontrar el propósito de cada uno da miedo, me empiezo a preparar en diferentes áreas, desde el coach, desde aprender a escuchar el tema de la felicidad de una manera diferente, desde escuchar miles de filosofías, desde neuroplasticidad, desde neurolingüística, que me empiezan a nutrir y a decir, bueno, ¿qué es realmente, cuál es realmente mi propósito? Sin embargo, seguí trabajando como asesora, como consultora de empresas en la parte de mercadeo, en la parte de personal, en la selección de personal, y siguió el bagaje de mi vida, seguí. Para mí siempre el arte será un propósito, entonces también seguí pintando, seguí aprendiendo. Entonces me dio ese espacio la vida. Parte de ese propósito que la vida tenía para mí en este viaje era entregarme ese tiempo valioso para encontrarme a mí misma. Bueno, Entonces, Andrea, digamos, una pregunta allí que, porque dime. esto está, o sea, tú nos narras tu historia y pues me parece maravilloso que tú hayas también tomado la decisión de salir de, a veces, bueno, de la comodidad a veces de un trabajo, ¿cierto? Y cambiar tu vida, no solamente tu vida sentimental, sino también tu vida profesional. Pero, Ujú. ¿cómo es ese descubrimiento de ese propósito? Porque la gente se pregunta, bueno, ¿qué hago? Yo espero, alguien me llama o me llega un mensaje. O me ¿Cómo llega la se luz da ese momento, divina. esa conexión? ¿Cómo? Bueno, eh, descubrir el propósito en la vida a veces ocurre cuando la vida nos entrega una gran lección o un gran aprendizaje, ¿ya? Hay personas que tienen que pasar por eventos muy difíciles para encontrar el propósito de su vida, ¿ya? ¿Cómo llego yo a ese propósito, a tomar esa decisión? Yo siempre soñé con casarme, yo siempre soñé con dar ese paso. Y yo dije, es ahora o nunca. Había llegado a la edad en que dije, es ahora o nunca, ¿va? Y mi vida O sea, empezó a profesional pasar el tren y dijiste, ahí voy. se me va, se me va. No, el tren siempre pasa, el tren siempre va a pasar. Pero sí sentía para mí que era el momento de dar un paso diferente, ¿ya? Yo había logrado cosas muy bonitas a nivel personal en ese cargo que desempeñaba. Sentía reconocimiento, vibraba con eso, pero también habían empezado a ocurrir ciertas cosas que ya me estaban apartando de lo que yo disfrutaba en ese momento. Entonces yo dije, tengo que accionar, tengo que irme en el mejor momento, ¿sí? Y siempre he tratado en mi vida de hacer eso, de si tengo que apartarme o dejar, lo voy a hacer en el mejor momento. ¿Va? Y lo que tú dices, a veces a las personas les ocurre algo o un parteaguas para encontrar su propósito. Porque hablábamos o decíamos que la palabra propósito tiene demasiadas connotaciones. Yo puedo tener el propósito de hacer energía, hacer ejercicio, perdón, hacerme un propósito y vivir en propósito, pero también todo lo que me ocurre en mi vida tiene un propósito. Entonces, cuando las personas llegan y te dicen, es que yo no he encontrado el propósito. Ayer la vida me regaló la posibilidad de trabajar con alguien con quien llevo año y medio y me dice, Andrea, no tengo claro el propósito en mi vida. Y yo le decía, esto es un regalo para mí, usted no sabe lo que me está haciendo porque yo mañana tengo que hablar de propósito. Entonces sacamos una gráfica que eso ya lo vimos, me dijo la persona. Entonces le dije, sí, ok, pero lo vamos a desmenuzar. Nunca lo había desmenuzado así. Entonces empezamos a hablar. ¿Qué era lo que te gustaba hacer cuando eras niña? ¿Qué te gustaba jugar? ¡Ay, me encantaba salir! Le dije, bueno, me encantaba hacer ejercicio, correr. Le dije, bueno, lo primero que tienes que identificar ahí es que tú detestas la rutina. Me dijo, sí, eso es cierto. Yo me empiezo a encasillar en algo y me da desespero. Entonces le dije, bueno, cuando llegue la rutina, te vuelves a mover para conectar otra vez con tu propósito. Me decía, bueno, pero yo también jugaba como con la plata y eso.
Ah, ok. Entonces, ¿qué estudiaste? Oh, administración, a mí me gusta mi trabajo. Ay, qué bueno, ya me doy cuenta que estudié lo que yo quería. Ay, sí, ya me estoy acordando, ya me estoy acordando. Entonces no es únicamente el hecho de cuando uno encuentra su propósito, sino que también hay que recordarlo. Porque en algún momento nosotros dos hablábamos de que en la vida existe un círculo vicioso y un círculo virtuoso, ¿sí? Cuando nuestra vida entra en un círculo vicioso, atentos porque vamos a descubrir el propósito. Es una de las señales. ¿Ya? Cuando tu vida entra en un bucle donde tú dices, me estoy levantando, Como me baño, repetitivo, como me cep rutinario. sí, me cepillo, me voy a la oficina, me siento, lo que alguien por ahí llamaba así ahora nalga, me voy y solamente esperas la quincena. Eso se empieza a convertir en tu vida en un círculo vicioso. ¿Sí? Además, ¿sabes qué siento yo? Con lo que yo Dime. vivo ahora, que pues obviamente hago en este también encontré mi propósito también gracias a mi trabajo, que el que tengo ahora, que amo. Sí. Yo creo que mucha gente, ¿sabes? Mira, yo creo que mucha gente no encuentra cómo ser protagonista de su propio propósito. Lo que Ujú. hace es sentarse a ver pasar una película de su vida y cae en ese círculo vicioso que tú dices, donde la vida se le convierte como sentarse, comer crispetas y ver pasar una película. Pero Correcto. cuando la gente descubre su propósito, siempre lo he pensado es, yo no voy a estar en la sala de cine, yo voy a ser el protagonista de la película, es decir, yo voy a estar allá. O sea, Ajá. la gente me va a ver porque yo voy a ser protagonista de mi propósito. Y creo que eso es muy importante. Y la gente sin saberlo, porque uno encuentra gente que no encuentra su propósito, pero encuentra gente que va llevando una vida adormecida. Sí, vacía. Sí, empieza y las personas dicen es que yo no encuentro eh, ni una alegría, ni una Satisfacción, sensación, ni plenitud. satisfacción, nada. Entonces empiezan a ver unos componentes que son más fuertes y ya merecen y necesitan otro tipo de tratamientos, pero empiezan las personas a sufrir de ansiedad, de angustia, porque no encuentran valor en lo que están haciendo. Pero cuando yo encuentro el mío, mi propósito, es aquel en donde yo empiezo a sentir gozo, paz. Y por ahí hay ciertas claves que le dicen a uno, ay, ¿qué harías en tu vida y que no tuvieras en cuenta el reloj? Sí, sí, Qué sí, harías si no te pagaran? Ay, es cierto. yo le digo a las personas, yo haría esto. Sabes que Ah, hay un autor que se llama, mira, y también lo compartimos, ahora les vamos a colocar aquí el nombre. ujú, Él se llama Mihaly Csikszentmihalyi. Es como el nombre, ujú, es difícil escribirlo, realmente no es fácil pronunciarlo, y eso que así, chapuceado, porque él es como medio ruso. Él ujú, escribió un libro que se llama Fluir, o se conoce sí, también como Flow, flow. y él conoce y menciona en su libro, hablando de felicidad, que el estado de flow es cuando una persona hace algo en lo cual vibra con inmensa felicidad, donde Ujú, pone en juego la mayoría de sus fortalezas y donde el tiempo no es una variable que lo afecte. Es decir, la persona pierde la noción del tiempo, es decir, correcto. está tan conectado con lo que está haciendo, lo Ujú, disfruta tanto, está tan pleno que está en el nivel máximo de felicidad que se conoce como flow. sí. Porque me parece importante que hemos hablado del propósito, pero yo creo que si pudiéramos, porque mucha gente se preguntará, bueno, pero están hablando, pero díganos, pues, cómo podemos definir el propósito. Ajá, Y yo creo que el propósito se puede definir como ese momento en el cual las personas encuentran la misión, es decir, todos llegamos aquí a esta tierra a cumplir una misión, a ujú. cumplir un objetivo. A nadie lo mandaron acá, pues como decimos coloquialmente, a hacer bulto. No, vaya, hágase allá y usted pues haga. Hacer el verbo. Respire y sobreviva. No, No. nos mandaron a hacer algo. Y como tú muchas veces nos has dicho, nos mandan con unos dones, ¿cierto? Sí, No, no, correcto. no te mandan solo. Sí, sí. Y ahí encontramos, o sea que el propósito es ese estado en el que las personas encuentran su misión, a qué Ujú, vinieron a la tierra, qué les sí, genera inmensa satisfacción, qué inmenso los gozo. realiza. Y eso Ujú, no tiene que ser solamente en el trabajo, porque no, puede ser llegar a ser una buena madre, un buen padre, un buen hermano, un buen profesor, un buen chef, un buen policía. Es decir, exacto. llegamos acá a hacer algo
y en la medida ujú, en que lo disfrutamos y lo sentimos como una misión, pues encontramos un propósito. A un mí me gusta propósito. mucho un autor que se llama Yokoi Kenji, pues también, que también Ujú, es conferencista. sí, Aquí en Colombia, curiosamente, le dicen el chino japonés, porque así él se ujú, burla mucho de él, y le dicen chino japonés. sí, La gente lo confunde pues de esa manera, entonces le dicen, no, él es mm, un chino japonés. El tipo nació en Japón, pero vive en Colombia. ujú, Y él habla en su teoría, que me encanta, de dos cosas, de dos palabras japonesas. El Shinmei, que es lo que se Chimay, conoce como el propósito, la misión, el la sentido misión, de la vida, lo que te sí, llena el corazón. ujú, Pero también aparece otro que se llama el el Ikigai. Ikigai, Y el ujú, Ikigai es lo que le da sentido a tu vida. Es los que ha decir, sentido mi vida. y creo que laboralmente, porque Ujú, yo sé que mucha gente que nos ve y nos escucha, pues trabajan y entonces tal vez están diciendo, venga, pero entonces si yo me voy tras mi propósito, me toca renunciar. ¿Y me toca entonces qué voy a renunciar. vivir? ¿De qué voy a Ajá, vivir? sí, sí, Resulta que claro. uno puede ir de la mano con su propósito, que es su Chimei, pero Sí, llevar de la mano un Ikigai, que es el que te ujú, motiva a levantarte, es decir, aquello que le da sentido a tu vida. sentido a tu En vida. este caso, el trabajo nos da sentido. Ujú, El es trabajo nos da correcto. sentido. Sí, Entonces, habiendo contextualizado a nuestra gente, a nuestra audiencia, a los que nos están sí, viendo o nos están escuchando, pues creo que ya tenemos identificado qué es el propósito, qué es el ujú, Chimei, qué es el Ikigai, qué es el sentido a la vida. el sentido de la vida. ¿Por qué no nos Así es. cuentas un poco eso que tú narras muy bonito cuando dices que vinimos a esta tierra a hacer algo, pero que además nos mandaron con algo, que Con fue como algo. unos dones? Sí, correcto. Digamos que en ese descubrir del propósito de la misión de vida, como tú lo llamas, pues tenemos que empezar a reconocernos o a conocer, porque he trabajado con personas que me dicen, yo no sabía que eso era un don, No sé para qué soy bueno, o sí, o no sabía que soy bueno para eso. o no sabía que era bueno para eso. Entonces, venimos con unos dones o con unos regalos, ¿va? Unos para hablar en público, otros para cocinar, otros para liderar, ¿sí? Otros en la parte artística. Y la vida nos pone ciertos aprendizajes para que empecemos a utilizar esos regalos y esos dones y los empecemos a reconocer sobre todo, porque las personas dicen, ay, es que siempre doy en una empresa donde me hacen esto y me voy para la otra empresa y me pasa lo mismo. Entonces, ahí en esa lección es cuando uno tiene que detenerse y decir, bueno, ¿y qué habilidad o qué don no está viendo mi jefe que yo sí sé que tengo? Entonces ahí tú empiezas a desmenuzar y a decir, wow, yo soy bueno para esto y me estoy sintiendo incómodo, me están pidiendo que me salga de mi zona de confort mismo, ¿ya? Que es muy distinta, me salgo de mi zona de conformismo y empiezo a trabajar por ese don o por ese regalo para hacerlo más grande, para potencializarlo. Muchas veces las personas pensamos que tenemos ese propósito porque ocurrió algo muy difícil en nuestra vida, ¿sí? No necesariamente tiene que haber un evento complejo, o sea, que haya disparado una cantidad de emociones que a veces pueden ser negativas y una persona encuentra su propósito. Yo le decía a alguien en estos días que había perdido un bebé, eh, y ella me decía, no entiendo por qué todo este tipo de cosas, por qué me pasan este tipo de situaciones. Yo le decía, mira, tienes que vivir un proceso de duelo, pero también hay un propósito con esto que estás viviendo, ¿va? Y yo le hablaba y le decía que tuve la oportunidad de conocer una escritora venezolana, que ella dice que una mañana va al aeropuerto, despide a su esposo y a su hijo, se van en una avioneta y los dos mueren en un accidente en la avioneta. Y ella descubre su propósito a través de su proceso de duelo y hoy en día tiene una fundación donde tiene muchos hijos y los ayuda a que se vuelvan profesionales y a que encuentren su misión de vida. Ella encontró su propósito a través de un evento, ¿va? Esa es una forma de encontrar el propósito, pero no necesariamente tiene que estar vinculada con ello. Pero sí, Fíjate que, dime, no, termina esa parte, qué pena, Andrea. dale, pero nuestros dones se van encontrando con unas lecciones de vida
que se vuelven repetitivas y en esa repetición de la lección o del aprendizaje, la vida nos está diciendo que tenemos que sacar a flote nuestro don. Eso que la vida nos está dando como reflejo en el aprendizaje está conectada directamente con nuestro don, Es ¿ya? que cuando tú hablas de don, es eso Ujú. que se nos facilita, eso que Exacto, nace de que no tengo que tener mucho esfuerzo, o sea, eso que me lo fluye, disfruto. ¿cierto? Y que lo disfruto y me fluye. Fíjate Ujú, que en la pandemia, que ujú. tuvimos una, pues ya sabemos todo lo que pasamos en la pandemia, muchas personas encontraron un propósito en la pandemia. Sí, Muchos cambiaron de trabajo, supieron muchos para qué eran pusieron, buenos. correcto, porque les quedaba tiempo para pensar en ellos. O sea, es que a veces Sí, lo que tú decías al principio y lo articulo con como comenzamos, y es como vivimos en un círculo vicioso donde lo repetimos frecuentemente y ese bucle se repite todos los días. Entonces sí. yo como que no me preocupo por ponerme a pensar, bueno, ¿y a qué fue que yo vine? Y Ujú, como digo yo, pues cuando yo no sé para dónde voy, cualquier bus me sirve. sí, Entonces, como estoy allí en ese trabajo, pues simplemente hago, me levanto, trabajo, cobro, me levanto, trabajo, cobro y así me la paso y me cambio de trabajo y me la paso en esas, porque sí. no me detengo a pensar. Cuando cae la pandemia, mucha gente tiene tiempo para pensar en sí, para pensar en su familia y descubre, mucha gente descubrió muchas cosas que no sabía que podía hacer y que además disfrutaba. Yo Ujú, tengo un amigo, por ejemplo, que se volvió chef sí, en la pandemia, sí, porque sí, me sí, dijo, sí, yo no sí. cocinaba. Pero yo me Ujú, puse a ver programas de recetas y me puse a hacer recetas en mi casa, de hacer pasteles y pizzas y cosas. Y resulta que eso terminó gustándome y entonces yo terminé comprando cosas de cocina, implementos de cocina y leyendo más. Y yo dije, no, o sea, esto me está gustando mucho, lo estoy disfrutando y yo disfruto mucho más haciendo una comida ujú, que trabajando. que trabajando. Entonces dijo, no, yo voy a repensar en esto. El tipo se puso a estudiar. Fíjense cómo el trabajo, porque esto es una lección para la gente que a veces no valora su trabajo, porque Ujú, dice que está en un trabajo que no le gusta, un jefe que no quiere, que no le pagan, y la gente empieza a hablar mal de su trabajo, a sentirse mal en su trabajo y termina despreciando su trabajo porque no es lo que, digamos, lo que está buscando. Pero ajá, ese trabajo que tienes hoy es un don, perdón, es un tesoro muy ujú, preciado que te puede facilitar llegar por ese mismo camino a alcanzar tu propósito. ujú, Fíjate que él me dijo, yo me puse a estudiar con lo que me ganaba en la empresa, a estudiar una carrera tecnológica de chef. ujú, Entonces me pagaba el estudio y empecé a comprar instrumentos y implementos de cocina y cosas así, libros, cosas ujú. así. A invertir. Y empecé a meterme en ese cuento. O sea que mi trabajo, me lo dijo, mi trabajo me ayudó temporalmente, o sea, ese Ikigai, y claro, ya él le cambió la percepción del trabajo porque dijo, Claro, bendigo este trabajo porque este trabajo me permite poder pagarme mis estudios, me permite comprar los implementos de cocina, me permite seguir estudiando, seguir practicando y tengo una fuente de ingreso. Cuando exacto. él se gradúa, busca, y ahora sí trabajo en un restaurante y le dan trabajo en un restaurante y Ujú, empieza, decide renunciar a su trabajo y hoy ese chico es chef de un restaurante. ajá, Entonces él me dice, yo me lo encontré estos días y me decía, yo jamás hubiera pensado eso en mi vida. ujú, Entonces creo que es una lección eh, que articula lo que tú nos has venido contando, ujú. cómo uno puede encontrar a través de la vida su propósito, cómo el trabajo lo tiene que bendecir, lo tiene que honrar Sí, porque tal honrar. vez no sea lo que quieres hoy, pero te está ayudando a lograr lo que quieres lograr mañana. Yo le digo a Sí. la gente en mis conferencias, mire, yo sé que usted quiere ir de viaje a París, quiere conocer la Torre Eiffel, pero tiene que aguantarse en un avión 10 horas de acá Ujú, de Colombia. No, pero 10 horas en un avión, no, eso es imposible, yo no puedo, me da algo. O sea, si tú tienes dos opciones, o disfrutas ese viaje, te llevas un correcto. libro, te llevas dos libros, te ves películas, hablas con la persona que tienes al lado, si vas con tu pareja, escribes cosas, ¿cierto? Repiensas en algunas cosas y tienes ese tiempo para meditar o para descansar si quieres, o te vas de mala gana, sufriendo, enfermándote, estresándote por un viaje de 10 horas.
Porque finalmente, si tú lo que quiero disfrutar es París, sí, pero es que para llegar a París tienes que estar 10 horas en un avión. Entonces, tal vez en la vida nos pasa eso. Tal vez Muy nuestro bien. propósito es París, pero tenemos que pasar un tiempo preparándonos para llegar al propósito. No Preparándonos. sé, tú cómo ves esa, digamos, Esa analogía. analogía, sí, no, yo completamente de acuerdo. Yo pienso que, y volvemos a la complejidad de la palabra propósito, cada etapa de nuestra vida tiene un propósito y el hecho de donde trabajamos y donde estamos, por ahí dicen que todo es correcto y perfecto, ¿sí? Entonces a veces nos vemos abocados a desempeñar ciertas tareas y ciertas labores que dicen, están muy distantes de lo que a mí me gusta, pero tienen un propósito, es un peldaño. Estoy conociendo gente, me estoy volviendo visible, estoy haciendo conexiones, estoy aprendiendo, estoy viendo a otro. ¿Va? Las personas me dicen, ¿y cómo puede uno llegar a tomar una decisión? ¿Y dónde queda el miedo? El miedo siempre va a estar, pero el miedo solamente se vence por el amor a lo que queremos ser, a lo que queremos tener, ¿sí? Pero ese trabajo, como tú lo llamas, que es parte de ese camino y de ese crecimiento, hay que bendecirlo y hay que honrarlo y decirle, es un paso más. Y es como el andamio donde yo me voy a parar a ver Correcto. después toda la plenitud hasta donde yo he llegado. Y me hacías recordar una jovencita que vive acá, creo que vive en Chicago, y yo trabajaba con ella, también muchos temas sobre el merecimiento, y ella es ingeniera de alimentos. Y con lo de la pandemia aprendió a hacer pasteles, porque su mamá es pastelera, ¿ya? Y le han aparecido muchísimos trabajos y ve a trabajar en yo no sé dónde y este tema y lo otro. Y cuando estábamos trabajando en el tema del propósito, yo le decía, parte del propósito que usted tiene en la vida es ayudarle a las personas a elevar su nivel de conciencia. Y ella me decía, ¿haciendo pasteles? Y yo le decía, bueno, si tú, cuando estás haciendo un pastel, estás conectando y estás diciendo, este es el mejor pastel, va a ser parte de una celebración, va a quedar tan hermoso y delicioso que cuando se lo coman van a disfrutar de una manera maravillosa. Me dijo, no me explique más, ya sé qué es elevar conciencia desde lo que hago. Entonces, cuando yo digo mi propósito de vida es elevar conciencia, no, no estoy diciendo are, 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 Krishna, Krishna, are. Puede que sí, los Krishnas pueden elevar conciencia a los demás, pero si yo hago pasteles y los estoy haciendo desde un punto de felicidad, desde que lo estoy disfrutando, desde que lo estoy pensando, desde que lo estoy creando, quien lo recibe está elevando su nivel de conciencia y de felicidad. Entonces, cada vez que empezamos a conectar y desde donde estemos haciendo, ella es una ingeniera de alimentos, wow, podría estar trabajando en cualquier empresa aquí, pero toma la decisión en su vida de decir, yo quiero hacer pasteles porque es lo que me hace feliz, ¿ya? Es que Entonces, mira que esa parábola que también conocemos del albañil que lo llevan a construir una ujú, iglesia, sí, ¿cierto? Y ujú, entonces a él le pregunta a una persona qué está haciendo. Entonces dice, no, yo solamente pues pego ladrillos. ujú, Entonces, claro, él se levanta todos los días, su trabajo es pegar ladrillos. ujú, Entonces dice, yo soy un pega ladrillo y mi trabajo es pegar ladrillos. Pero le preguntan después a otro albañil que también está trabajando en lo mismo, haciendo la misma iglesia, y le preguntan, venga, ¿y usted qué está haciendo aquí? ¿Qué es lo que usted hace? Él dice, yo estoy construyendo un ujú. templo sagrado donde muchas personas van a encontrar su mayor nivel de espiritualidad y su Qué conexión con hermoso, Dios. imagínate. Aquí van a haber reuniones maravillosas, entonces yo estoy ayudando a construir ese templo. Entonces, son dos visiones de un trabajo de cómo yo me conecto también con lo que estoy haciendo. Es que uno encuentra mucha gente hoy que yo en las conferencias digo, tiene una forma tan errónea de ver su vida y su trabajo. Fíjate que Ujú, hoy las empresas necesitan que las personas repiensen un poco y valoren y honren su trabajo. Porque yo puedo entender que la gente, digamos, los dos trabajamos en compañías y una de ellas fue una empresa de vigilancia. Y entonces ujú, yo creo que nadie estudia en el colegio, bachillerato y se prepare técnicamente para decir, pues mi gran sueño en la vida es irme a cuidar un lote como guarda. O sea, yo creo que no, no, ¿cierto? La gente no sueña eso, la gente llega a vigilancia y porque tal vez porque necesita un ingreso. ujú, Algunos cuando llegan allá convierten esa carrera en su estilo de vida y son los que llegan y hacen una carrera y en la compañía.
conocimos muchos que empezaron de guarda y hoy terminaron inclusive siendo directivos o dueños de empresas de vigilancia. O sea, Ujú. porque sí vieron allí que podían hacer su carrera, pero Podían todo el crecer. mundo no. Y eso pues es libre, es una elección de cada uno. Ujú, Pero me parece entonces que las personas deberían de ver su trabajo hoy y descubrir. Primero, yo creo que hay dos cosas. Fíjate que hay otro autor que me gusta mucho, que habla mucho del tema de felicidad, ¿no? Y, ujú. a ver, él en su libro, Martin Seligman habla un poco de lo que él escribe en su libro. Y entonces él es como un israelí que tiene ascendencia americana y hoy trabaja en el famoso Harvard, que hoy está pues con problemas con el Con gobierno, problemas, sí. con Papa Trump. Él dicta una conferencia que es de felicidad, que es una materia lectiva. Ujú. Se llama Tal Ben Shahar. Entonces, pues que es como el gran gurú de la El felicidad. gurú de la Y felicidad. dice, mire, uno descubre que un trabajo se convierte en una vocación, en un estilo de vida que te lleva al propósito cuando usas la gran mayoría de tus fortalezas. Hortolas de O tus sea, skills. cuando tú descubres que tu trabajo te permite poner en práctica esos dones, Las habilidades, sí. esas dones que tú decías, esas Ujú. habilidades, ¿cierto? Es decir, si tú eres bueno para hablar, pues que tu trabajo te permita, por ejemplo, trabajar en capacitación, pues imagínate. Sí, sí, Si sí, tú eres sí. bueno, por ejemplo, para analizar datos y que te coloquen en un área donde tienes que, en analítica, ¿cierto? De datos, en Analítica. marketing, Ujú. en sistemas, en operaciones, donde tienes que coger de información, datos y transformarlas de información, pues hay gente que es muy buena para eso. Bueno, Sí, Andrea, esto está muy interesante. Este gracias. podcast, fíjate que ha tenido varios temas, hemos tocado diferentes temas de Chévere. comunicación, de Liderazgo. liderazgo, de felicidad, Ujú. marca personal, y ahora estamos con uno con el cual hemos venido trabajando en los últimos días, que es el propósito. El ¿Cómo propósito. lograr? Recuerden, con este podcast queremos simplemente que ustedes entiendan como que de alguna manera sembraron ustedes la semillita que deberían empezar a pensar de manera mucho más seria en su propósito de vida. Andrea Ujú. nos ha dado algunas pautas de cómo. Yo he comentado algunas que también, digamos, en este camino hemos logrado. Además, porque quiero decirles, creo que ambos somos un ejemplo de cómo haber encontrado el propósito en nuestra vida. Porque Sí, nos pasó algo parecido, también en mi trabajo, yo también trabajaba, en estos días subía un post donde trabajaba, sí. sí, yo tenía un cargo directivo en una compañía muy grande, pero llega el momento en que yo digo, mi propósito es llegar a más personas, a más compañías, a más líderes y empezar a inspirarlos con un mensaje de optimismo, con un mensaje de Ujú. felicidad, de transformación. Mi Sí. propósito hoy es transformar los lugares de trabajar en mejores ambientes, mejores climas de trabajo. Y eso Que lo hago. todo lo que aprendes en tu vida tiene un propósito y lo vas a usar. Más tarde que temprano, pero lo vas a usar. Te va a servir A de veces algo. son pruebas que nos Ah, colocan, ¿cierto? claro, Para aprender. son pruebas. Y tú dirás, bueno, Andrea, hay una parte en la que mi vida laboral, digo, la dejo en Colombia y me vengo para acá, pero también dejo y digo, voy a tomar esto, que muchas personas me decían, ya, ¿por qué no te dedicas únicamente a esto, a acompañar a los demás? Y hay un suceso en mi vida, ¿va? Que me hace tomar esa decisión de apartarme casi del mundo, entre comillas, laboral, ¿sí? De trabajar con las empresas, que aún lo sigo haciendo de manera muy esporádica, pero que me hace tomar esa decisión de dedicarme únicamente a esto. Y muchas personas de pronto no lo comprendieron o te dicen, estás loco o estás loca o qué te pasó. Y es un momento dado, una semana antes de trascender mi papá, me ve arreglada para irme a trabajar. Allá en Colombia estaba pendiente de su salud. Me mira porque le encantaba verme que estaba bien, bien vestida y me dice, usted sabe hacer muchas cosas, haga lo que le hace feliz. Y esa semana antes de irse me dio tres grandes regalos. Ese fue el primero, dedíquese a lo que la haga feliz. El segundo que me dio fue lo que uno es, casi que el 75% se lo debe a sus padres. Yo dije, wow, yo le dije, te doy el 100, ¿sí? Y ahí viene también mucho, mucho de lo que uno trabaja para que
las personas puedan encontrar el propósito. Cuando empieza, así suene a frase trillada, pero cuando empezamos a trabajar esa relación con mamá o ese vínculo con mamá y ese vínculo con papá, nuestro propósito empieza a emerger. Entonces yo decía, wow, este señor está como sintonizado, ¿ya? Él lo veía desde su nivel de aprendizaje de que le debíamos al papá y a la mamá, pero cuando honramos a papá y a mamá, cualquiera que sea nuestra historia con ellos, empieza también nuestro propósito, porque empezamos a ganar seguridad, fuerza vital, empezamos a conectarnos con la sensación de abundancia, porque a veces no cumplimos nuestro propósito porque estamos pegados nada más y con qué voy a vivir y con qué voy a pagar las cuentas. Y a todos nos pasa. Claro, Así vivamos en propósito. Nosotros, ¡ay, Dios mío! claro. Hay que producir. Los ¿Ah? recibos llegan. Claro, los biles llegan, dicen acá, y no esperan. Entonces, eso no te exime de tener pues, que estar vinculado. No, ya no estás levitando ni estás montado en una alfombra porque ya has encontrado tu propósito. Claro, es que el propósito es un mundo real, no es un Es un mundo mundo por allá como real etéreo, por allá como hice con lo que tú decías, ¿no? No, o sea, a mí de el los me lo místicos. pide andar con una sábana, ¿no? O sea, yo igual voy a mercar, igual tengo que pagar las cuentas, la tarjeta de crédito, o sea, como Claro, cualquier persona. como cualquier persona. La gran diferencia es que cuando tú empiezas a vivir en propósito, el gozo es permanente. Tú empiezas a sentir una alegría, un gozo y tú vuelves al centro, ¿ya? No solamente está la angustia de que no sé, el contrato, la cosa, las personas, cómo voy a hacer. No, tú vuelves al centro porque dices, yo estoy conectada con un propósito mayor en mi vida. Ya Claro, es descubrí que mi a propósito. mucha gente cuando vive de manera contraria, y tú dices eso, ¿cierto? Ujú, Que trabaja como, pues como para sobrevivir, ujú, entonces solamente su felicidad se da cuando le pagan. sí. Y Y ya, dura, y lo que, le dura dura tres lo que dura días. la quincena. 2 días que dura la quincena en la mano, porque algunos la alcanzan a ver así en una pantalla y después así desaparece. O sea, Hace un le acto dura de 2 días. desaparición. Entonces, pues es muy frustrante vivir así. O sea, Ujú, algo deberíamos de hacer en nuestra vida, algo deberíamos de cambiar para encontrar esa triangulación perfecta, ¿cierto? ujú. Para poder vivir en propósito. Por lo menos, no estoy diciendo porque es que no estamos diciendo con eso que la gente salga a renunciar del trabajo. No. No, porque es que puede que tu mismo trabajo, por ejemplo, mira, si a ti te gusta y tu corazón, tú naciste para servir y disfrutas trabajar con gente y tu trabajo hoy es trabajar con personas, Ujú, eh, ayudarle a las personas en tu trabajo, trabajas en un área que interactúa con la gente, pues tu propósito es tratar de que cada persona que tú atiendas se vaya bien, se vaya se vaya con lo satisfecha, mejor. que seas empático, que lo apoyes, que lo ayudes, que sientas que le estás transformando un problema en una solución. Ese Sí. es tu trabajo y fíjate Y es tu cómo se propósito. cruza con tu propósito. Entonces tú, cuando sientes que le ayudaste a una persona a solucionar un problema, tú dices, yo me siento feliz porque yo siento que yo nací para servirle a la gente. Entonces, Ujú, cuando mi trabajo me permite hacer eso, pues yo me siento inmensamente feliz. Entonces, me gusta atender gente y solucionarle el problema a la gente. Entonces, ahí encuentras un trabajo con un con propósito. propósito. Claro, claro, claro. Pues bueno, esto está muy interesante. O sea, esta Qué bueno. conversación y el tiempo se nos pasa muy rápido. Sí, 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 Recuerden, sí. vuelvo y les digo que este es un podcast. ¿Ustedes cómo nos pueden apoyar? Pues dándole like al podcast, ¿cierto? Y además Sí. compartiéndolo. Yo sé que hay muchas personas que quisieran recibir este mensaje, entonces por favor, compártelo. Busque la herramienta de compartir y dile, mira, escucha este capítulo de este podcast que encontré. Hoy han invitado a Andrea López y el tema es muy chévere, escúchalo. Tal vez es un mensaje y tal vez este podcast a muchas personas que les podría llegar y les podría empezar, como decíamos, a sembrar esa semilla para que empiecen a trabajar en su propósito. Eso es lo que buscamos con este podcast, generar información que genere valor a las personas. Además, porque lo hacemos por un propósito de vida. Sí, 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 Y sí, lo hacemos ambos. Bueno, sí. Andrea, estamos llegando a la parte final, pero Ujú, no antes de despedirnos, quisiéramos que tú nos dijeras tres consejitos sencillos, sencillos, donde tú ujú, digas, mira, recomiendo que hagan esto para ujú. poder empezar a ir en ese camino del propósito. Bueno, em, llamémoslos tips o llamémoslos herramientas Sí, prácticas. Bueno, lo primero es reconocer en qué soy muy hábil y qué me encanta hacer. o sea, ¿Sí? empiezo a hacer como un checklist.
Sí, como un Chatleaks. Perfecto. Yo tengo las siguientes Estas habilidades. habilidades. Yo le explico a las personas, yo le puedo enseñar a usted este celular y yo me quedo enganchada en que, ay, qué bonita la carcasa, qué modelo será, pero se lo puedo mostrar a alguien más y dice, ¿cuánto vale? Necesito 12. Lo tienen distintos colores, entonces empiezas a identificar unas habilidades. Ah, Claro. las mías son más de apreciar el arte, el otro ya está Estética. bien, el otro ya está viendo negocios. Entonces, uno tiene que empezar a identificar esas habilidades y esos dones que tiene y que disfruta. Muy Ese chévere. sería, Ese primero está excelente. ese para mí es genial. Lo otro es que siempre, o por lo general, empezar a trabajar en nuestro propósito tiene que iniciar por un propósito menor. Lo que tú decías, no se trata de llegar a renunciar al trabajo. "Oh, no, ya encontré mi propósito, hasta luego, me voy". Hay eventos que ocurren y hacen esos parteaguas. Sin embargo, no son necesarios. Yo puedo empezar a trabajar en mi propósito, en mi tiempo libre, ¿sí? Claro. En lo que realmente me gusta. Conocí una niña que me dijo, yo quería ser actriz, pero mi papá me dijo que yo no podía porque eso nadie gana plata siendo actriz, ¿va? Y estudié contaduría. Y yo le dije, bueno, por ahora, métete a un taller de actuación para que empieces a Piensa por conectar. algo. Empieza por algo. Ya después de que descubres esto que te apasiona, que quieres, que sueñas, empieza por algo. Yo le decía, Me a acuerdo de clase mi de amigo el actuación. chef. Mi amigo el chef se inscribió en un curso de culinaria. Ujú. Lo tercero que yo diría es trata de encontrar tu máxima, ¿sí? Esa frase que te representa o que te repites muchas veces al día, Que ¿sí? representa lo que tú eres. Sí, que te representa de manera positiva o que tú dices, wow. O hay personas que dicen, yo quiero tener dinero para todo, entonces, ¿qué tengo que trabajar? La suficiencia, pero también saberme suficiente, que soy suficiente. ¿Y cómo vas a trabajar tu suficiencia? ¿Cómo me estoy preparando? ¿Cómo conecto con mis dones? ¿Qué puedo hacer? Entonces, empezar a trabajar esa máxima que me representa. Muy bien, pues mira, entonces ahí, Ujú, a ver, para que la gente lo tome nota, hacer un ujú. checklist de sus A dones, de ver, sus de sus dones y habilidades, sus habilidades, ¿cierto? sí. El segundo, que hace referencia a la vida se me está pasando. El segundo era como, El segundo es que en mi vida puedo tener propósitos sí, que vayan ir apoyando ese propósito. construyendo el propósito, digamos, mini propósitos para construir Sí, el gran propósito. gran propósito. Ese me encanta, o sea, Sí. empieza a tener logros pequeñitos para Ujú. construir y llegar a tu gran logro. Que estén conectados con tu propósito. Correcto. Y Ujú, el tercero, descubre tu máxima. ¿Qué te sí. representa como persona? Ujú. ¿Cuál es A la crear tu frase que te máximo. identifica? Que además la sientes y la empiezas a tener como un hilo en tu vida, Sí, ¿no? claro, como tu eslogan personal. Correcto, Y si ya correcto. quieres ir un poquitico más allá, hay momentos en la vida en que somos llamados a la reflexión. Y cuando un suceso se repite muchas veces en mi vida, es decir, una lección, un aprendizaje, se repite y se repite y se repite, no se está repitiendo por el azar, sino porque en esa lección que estoy aprendiendo y sigo repitiendo, está muy conectada con mi propósito. Esa clave está súper buena. Negra, gracias de verdad, desde nuestro corazón te lo agradecemos que nos hayas aceptado esta invitación. Para nosotros Sí, pues, es muy grato tener estas conversaciones con personas que han gracias. trasegado y que además hoy están haciendo eso, o sea, que hablan desde su propósito y de su Ujú. vida, cosa que nos encanta, no desde un libro, de una teoría, no de la vida real. De la vida Bueno, real. pues a todos, muchas gracias por haber estado en este podcast. Recuerden que se llama Farus 360, lo pueden encontrar nuevamente en Spotify. Entran allí, buscan podcast, escriben Farus 360. Ahora les colocamos la imagen. Simplemente pinchan el capítulo que quieran escuchar y si quieren hablar o escuchar, aprender un poco más de la magia del propósito, se ven este capítulo y como les digo, lo pueden recomendar o compartir con sus amigos. A través de YouTube nos pueden encontrar en la página Cómo ser feliz de 7 a 6. Entran a ese portal, ahí están los diferentes capítulos e inclusive hay otros videos que pueden ver y disfrutar de aquello que estamos compartiendo. Soy John Jairo Súper. Vélez, me ha encantado estar con ustedes hoy también y tener una invitada tan especial. Nos Gracias. vemos en la próxima y no se pierdan el próximo capítulo de Farus 360. Nos Gracias. vemos. Gracias.